Buenas tardes, alumnos, alumnas y alumnos de la materia Emprendimiento Productivo. En este video, o en esta serie de videos, en esta clase, lo que voy a tratar es de darle una pequeña introducción a economía, tanto macro como micro, con un poquito de revisión histórica sobre qué es la economía. ¿Bueno? Entonces vamos a empezar a ver de dónde surge esto. A ver, podríamos remontarnos a los fenicios, al nacimiento de la comercialización o al Imperio Romano, pero vamos a empezar mejor para cortar por el feudalismo. Sistema económico que dio origen a los actuales sistemas económicos. Por ejemplo, ¿qué era el feudalismo? Era siempre que hablemos de economía, no nos olvidemos que es una ciencia muy emparentada con la política y con la sociedad. Entonces, el feudalismo era un sistema político, económico y social que giraba en torno a lo que se llamaba el señor feudal. Este señor feudal era el dueño del castillo y de las tierras que rodeaban al castillo, y era además el que organizaba la vida de esa pequeña comunidad. Podría ser un feudo que estaba asociado a un reino o un feudo que era un reino en sí, según el tamaño. Entonces, este señor feudal, que tenía igual pertenecía a la nobleza del reino, que podía ser un título de conde, de duque, y respondía al rey. Pero dentro de su territorio era la persona que mandaba y que organizaba la vida de todos. No lo olvidemos, estamos hablando de casi 1000 años atrás o 1000 años atrás, donde todo el sistema organizativo era distinto al actual. No existían las naciones así con límites como existen ahora, sino que existían, como dijimos, o los imperios o los reinados. ¿Cómo se organizaba dentro del feudo? El señor feudal era el dueño de todo y repartía a sus súbditos las tierras, ¿sí?, para el trabajo de la agricultura, tratando que esa tierra que repartía sea con la superficie suficiente como para que ese súbdito pudiera vivir con lo que se cosechaba ahí y pudiera, además, bueno, de pagar el impuesto, el tributo, abastecer, no sé, de trigo, de papa o del elemento que cultivaba o de los animales que criaba, abastecer al feudo. Y dentro de lo que eran los límites del castillo, ¿sí?, lo que podríamos denominar por ahí como el poblado del feudo, estaban lo que se llamaban los oficios. Los oficios eran panadero, carnicero, no sé, zapatero, ¿sí? Y este fue un sistema que duró casi mucho más de 500 años, ¿no? ¿Qué problemas empezó a tener y por qué empezó a dejarse de lado? Los que recibían tierras para poder cultivar o crear animales y comerciar con el feudo, claro, empezaron a tener hijos, a morirse, y esos hijos empezaron a repartirse la tierra, tierra que ya entonces no alcanzaba para mantener a una familia, ¿sí?, como originariamente cuando se repartió. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Tenían un sistema, por eso digo que siempre es un sistema político y social, ¿no?,
donde la persona que más valor tenía era el primogénito, ¿no? Dentro de la estructura familiar formado por papá y mamá. ¿Quién era el primogénito? El primer hijo, varón, varón. Entonces, todo le iba al primer hijo varón. Ahora, ¿qué pasaba con el resto de los varones? O iban al ejército, o se metían en la iglesia, o si no, los sacaban de la tierra. Entonces, ¿qué empezaron esos hijos varones que empezaron a irse? ¿Qué hacían? Se iban a los límites del feudo y empezaron a formar mercados. De ahí nace esa petición de la libertad de mercado, porque ellos decían, bueno, no me dejas tener la tierra, no me protegés, porque una de las tareas del señor feudal era que todo el mundo tuviera todos los días su plato, como mínimo, su plato de comida y defenderlo de las agresiones externas. Entonces, no me asegura el plato de comida, déjame comerciar libremente. De ahí sale la idea, fíjense de dónde traemos la idea de lo que hoy hablamos del libre mercado. Todavía no existía capitalismo, todavía no existía socialismo. ¿Sí? Estamos hablando de bastante tiempo atrás. Ahora ustedes me dirán, bueno, hablo del hijo varón, y la mujer. La mujer no tenía derechos civiles, ni sociales, ni políticos, por lo tanto no era tomada en cuenta. Cuando nacía una mujer, estaba bajo el resguardo o la tutela del padre, no de la madre, del padre. ¿Hasta cuándo? Hasta que se casaba. Cuando se casaba pasaba a estar bajo la tutela del esposo. No tenía derecho de opinión, no tenía posibilidad de ejercer propiedad, no podía hacer otras tareas que no sean las que estaban relacionadas con el hogar y la crianza de hijos. Tanto es así que llegó en algún momento, se daba el caso que, por ejemplo, una mujer ya casada, que quedaba viuda, que no tenía el padre, no tenía hermanos varones, y si tenía hijo varón, quedaba bajo la tutela del hijo varón, aunque ese hijo varón sea menor. ¿Sí? Esto estamos hablando, como mucho, tan así rígido, 200, 300 años atrás. Hasta ese momento, ¿sí? Recién, fines del siglo XVIII, principios del siglo XX, la mujer empieza a tener un poco más de derecho y esta tradición de depender exclusivamente del hombre, ¿sí? Si, por ejemplo, había una mujer no casada, entonces dependía del padre. Si el padre se moría, dependía de un hermano varón, o dependía de un tío, o dependía del abuelo. Siempre tenía que depender de un hombre. Entonces, las relaciones económicas eran entre hombres. Esto es un comentario para que vean que la humanidad también avanzó, digo, ¿no? Hoy esto parece hasta como un chiste, ¿no? Y es algo que estuvo pasando hasta hace muy poco tiempo. Históricamente poco tiempo. Aunque hay algunas cosas que todavía perduran, ¿no? Todavía no está, el patriarcado todavía lamentablemente está vigente. Pero bueno, no nos desviemos, vayamos a lo económico. Digo, esto también, porque también influía en la economía. Yo, como señor feudal, le tenía que conseguir trabajo a los hombres de mi feudo, no a las mujeres. ¿Sí? Entonces, digo, tenía como más acotado. ¿Qué es lo que pasó? Como les decía, bueno, ¿por qué empezó a perder vigencia? Porque se empezaron a hacer esos mercados que eran, digamos, estaban fuera del feudo, a las orillas del feudo, ¿sí? Empezaron a ser pueblos más grandes que el propio feudo. Entonces ya empezó a tener más vida o más jerarquía, ¿sí? Esos sectores que el feudo. Y además porque cada vez también le era, más allá de que había todo como un control, la población igualmente crecía, ¿sí? Dentro del feudo, con lo cual ya era mucho más difícil garantizar,
¿sí? Garantizar la comida. Eh, y empezó también otro sistema de organización. Ahí es donde ya empiezan a nacer las naciones, como empezamos a conocer nosotros, se descubre en el medio América, digo, empieza ya a tener más preponderancia, si bien antes el reino existía, pero empieza a tener más preponderancia lo central que cada uno de los feudos, y esos feudos empiezan a transformarse en provincias, ¿no? Y la pirámide se empieza a hacer más puntiaguda. En ese caso, ahí empieza a nacer las bases, ¿sí? De lo que se transformó en el capitalismo y el socialismo, ¿sí? Eh, Vamos a ser muy cortito, una descripción corta de qué es el socialismo, como para empezar a eh, hablar del capitalismo nos va a llevar un poquito más. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Argentina es un país capitalista. Más hacia la derecha, más hacia la izquierda, nunca en sus 200 y pico de años de historia dejó de ser país capitalista. Entonces, digo, cualquier cuestión que querramos hablar de economía en Argentina, tenemos que basarnos en el sistema capitalista. Esto lo vamos a dejar para el segundo video.